A continuación tiene la palabra el doctor Alejandro Álvarez Vanegas, ingeniero de procesos de la Universidad EAFIT. Buenos días, doctor, todavía no, me falta un ratico, estoy haciendo el doctorado todavía. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tomar algunos de los mensajes que ya nos dieron quienes me precedieron en esta presentación y lo quiero relacionar con el desarrollo sostenible del que tanto hablamos y como vemos ahí, pues que estos malos aires, si algo hace, es retroceder nuestros avances en el cumplimiento de esta agenda. Yo creo que ustedes ya han visto esto muchas veces, yo estoy seguro de que ya muy probablemente se lo saben y lo saben recitar, pero yo quiero decir algo y es que esto no es una lista de propósitos que hacemos simplemente para memorizar, esto no es una lista de propósitos que hacemos a final de año simplemente como para sentirnos un poco mejor, esto es un imperativo de la humanidad y es un llamado global que tenemos que cumplir, sobre todo porque la agenda posterior, la agenda previa, perdón, la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no alcanzó y se quedó bastante atrás pues, en sus propósitos. Esta agenda entonces que tenemos acá nos muestra una interconexión muy profunda entre las distintas áreas de acción del desarrollo sostenible, el tema de las personas, el tema del planeta, el tema de la prosperidad, las alianzas necesarias para lograr estos objetivos y también un asunto de paz que deberíamos entender no solamente entre nosotros, sino también con ese medio del que somos parte. El problema de la calidad del aire afecta gravemente varios de estos objetivos de desarrollo sostenible, ya tenemos suficiente contexto sobre las afectaciones graves a la salud, está muy relacionado con el tema de cómo nos abastecemos de energía, sabemos que somos dependientes de esos combustibles fósiles que son tan dañinos no solamente para el asunto de calidad del aire y de salud y bienestar, sino también cambio climático. Tenemos también un grave golpe al trabajo decente o al crecimiento económico, esto golpea la productividad, es inevitable que la calidad del aire golpee la productividad, eso tiene que quedar muy claro, las dimensiones del desarrollo sostenible lo que nos muestran es que no podemos segregar las distintas agendas, no puede haber una agenda ambiental que diverja de una agenda económica o una agenda social, eso sería muy fácil, lo que necesitamos es poner a converger estos temas y lograr dialogar. Ya dijeron también entonces pues las afectaciones que tienen en los ecosistemas y yo voy a profundizar un poquito también en ese tema, pero vemos que realmente retrocedemos en asuntos de desarrollo sostenible si no abordamos este problema de manera decidida. Hay una forma de entender el desarrollo sostenible que a mí me gusta mucho y muestro estas gráficas cada vez que puedo porque lo que nos dice es que hay que poner a convivir ese ambiente ecológico con el entorno social. Nosotros hemos históricamente pensado que podemos someter al entorno natural del que somos parte, a nuestros deseos económicos o sociales, eso no tiene ningún sentido. Lo que nosotros buscamos como sociedad es adaptarnos de manera inteligente por medio de nuestra creatividad, por medio de las tecnologías a ese entorno que inevitablemente tenemos que respetar. Nosotros podemos pararnos en las pestañas y las montañas del Valle de Aburrá no se van a ir, la subsidencia o la estabilidad atmosférica va a seguir ocurriendo, esto va a ocurrir todo el tiempo, entonces hay que garantizar que se construya un fundamento social, una vida digna para todas las personas que incluye un componente muy importante que es la salud, pero en esa búsqueda de bienestar nosotros no podemos vulnerar los ecosistemas. Es un absurdo pensar que podemos hacerlo o continuar haciéndolo como lo hemos venido haciendo, pues la degradación de los ecosistemas significa inevitablemente también pues un perjuicio grande para la humanidad. Ya hablaron entonces, digamos que esta gráfica lo que nos muestra es cómo debemos operar en un espacio justo porque tengamos una vida digna todos los habitantes de Medellín y los habitantes del mundo. Esa agenda de desarrollo sostenible se propone no dejar a nadie atrás y al mismo tiempo que tengamos ese espacio justo, pues respetemos también un espacio seguro. Entonces aquí es vivir en un espacio justo, operar en un espacio justo y seguro para la humanidad. Y esto se traduce también a un entorno local, entonces es respetar la capacidad de carga de los ecosistemas, los límites ecológicos que tenemos nosotros acá. Ya nos han dicho mucho, entonces, y no me voy a detener demasiado acá, sobre esta amenaza de este asesino global. The Lancet, en la información que nos mostraba la doctora Carmen, hablaba que la contaminación en general genera 15 veces más muertes que todas las formas de guerra y violencia juntas. Todas las formas de guerra y violencia juntas y dentro de esa contaminación el principal protagonista es la calidad del aire. Esos son datos que ya están medidos y tienden a aumentar. Lo que estamos viendo de un último estudio de la Academia de Ciencias
de Estados Unidos es que ya no hablamos de 4.2, sino que podemos hablar de alrededor de 8.9 millones de muertes mundial asociadas a la calidad del aire. Eso significa quizás barrer más de 3 veces con la población de Medellín al año, y eso nos tiene que cuestionar bastante sobre la magnitud del problema. Esto entonces mostrándonos solamente uno de esos componentes de la vida digna, la salud, de lo más importante que tenemos. Gandhi nos decía que es la salud la que vale la pena y no las piezas de oro o de plata que nosotros tengamos ahí. Pero es muy importante, es vital entender que aquí no estamos hablando solamente de un asunto social relacionado con la salud. Las afectaciones a los ecosistemas, como ya introdujo también el doctor Andrés, son bastante graves, y lo que tenemos de resultados de ejercicios que ya se han hecho investigativos es que realmente se puede llegar a hablar del volcán de la Aburrá, como se refieren a este Valle de Aburrá en este artículo. Mientras nosotros no estamos en contingencia, cuando esos contaminantes están desalojando el valle, no se los traga un hoyo negro. Nosotros tenemos que entender también que esa premisa que ha tenido el sistema de desarrollo de que hay sistemas que se autocontienen, que las ciudades se autocontienen, que el mercado se autocontiene, que la industria se autocontiene, es un mito con el que tenemos que acabar. Nosotros estamos interconectados, estamos celebrando 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, y si algo nos enseñó este señor hace tanto tiempo es que todo está interconectado. Los ecosistemas se están viendo vulnerados por esa erupción de ese volcán. Estamos saliendo con esos contaminantes a afectar aparentemente regiones como el Chocó biogeográfico, o sea, una zona caliente de biodiversidad. La deposición de nitrógeno está afectando gravemente los ecosistemas, porque no solamente es PM2.5, aquí estamos hablando de gases de nitrógeno, de gases de azufre, estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles, y repito, no es solamente, si uno no cree en el valor intrínseco de la naturaleza, que uno es parte de ella, pues entonces convénzase por el lado pragmático, es que la destrucción de los ecosistemas es seguir vulnerando también el bienestar humano, lo que hemos podido alcanzar, porque realmente estamos mejor como humanidad que hace 50 o 100 o 200 años, y eso hay que decirlo también, porque hay muchas veces que sale una idea romántica de que pues, las cosas eran mucho mejor antes. No, realmente hemos avanzado mucho como sociedad, pero lo que estamos haciendo es vulnerar ese bienestar que nosotros hemos construido. No puede seguir siendo un bienestar así. Entonces, esto yo creo que saca dos conclusiones preliminares. Una, pues que las medidas estrictas y las soluciones que tenemos que pensar deben ser para todo el año. Esto es un diagnóstico que no debería ser sorpresa. Nosotros no podemos permitirnos estar cambiando eso, porque también va a ser muy difícil cambiar la inercia de un modelo que funcione durante 8 o 10 meses de una manera y vamos a entrar a cambiar su funcionamiento durante 2 meses. Todas las medidas deben ser tomadas durante todo el año. Y claro, pues una conclusión yo creo que bastante obvia es que todos estos compromisos que puede hacer Medellín y Colombia frente a la Agenda 2030 pueden quedar atrás si nosotros no solucionamos este problema. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que los diagnósticos pues, que ya se han dado acá son bastante buenos, o sea, nos ilustran de manera muy concreta sobre lo que se ha hecho. Yo quiero señalar un par de puntos, pues es eso que se pudo construir, ese PIGECA, ese plan tan robusto, contemplando tantas dimensiones que nosotros podemos empezar a desarrollar mucho más para poder solucionar este problema. Eso ha traído beneficios y ya lo hemos visto, se ha dado frutos y hay que saber aplaudir ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo que se aplaude hay que también reconocer los retos que nos quedan y también tenemos que reconocer que si cada vez vamos viendo más evidencias de que la situación es más grave de lo que pensamos, pues las medidas deben fortalecerse y deben acelerarse. Me alegra mucho que uno de los puntos que se vayan a hablar acá es también el fortalecimiento del POECA, ver cómo podemos nosotros empezar a actuar antes. Se han hecho cosas muy importantes, ya hemos visto muy bien nosotros cómo reducimos esa cantidad pues, de contaminantes, pero como seguramente nos mostrarán ahora, todavía estamos 4 de cada 5 días respirando un aire que definitivamente no es bueno, que está por encima de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y eso nos tiene entonces que cuestionar. Una meta más estricta, si ya el PIGECA alcanzó más o menos esa meta que se había propuesto al 2030, ¿qué tal si nos planteamos también fortalecer un poco más esto, hacer uso de las alianzas y poder avanzar más rápidamente en estos retos? El teletrabajo, una cosa fundamental, y eso también
como yo quiero concluir ahorita con un tema de beneficios colaterales que trae esto, pero el teletrabajo es muy importante, que las empresas confíen también en sus empleados que pueden trabajar desde la casa. O sea, ese seguimiento a veces enfermizo que todos tenemos que estar calentando silla o marcando tarjeta, pues lo tenemos que empezar a reconsiderar porque aquí el tema, como vemos, es de vida o muerte. Y claro, la tendencia también de la que ya nos hablaban a eliminar el diésel, seguir con esa piromanía que nos caracteriza también como sociedad es algo que nos va a terminar matando. Entonces, esos son puntos muy importantes y yo quiero resaltar otro, que es el de la participación, abrir muchos más espacios de participación, que podamos también los ciudadanos involucrarnos más desde otras esferas y algo muy importante, el tema de la educación. Nosotros contamos con la educación como una herramienta cultural, hay que dejar de pensar que la educación es algo blando, es algo que da frutos por allá muy lejos, ¿cierto? Entonces pensamos que invertir en educación es muy caro y yo creo que quienes piensen que la educación es muy cara deberían, siguiendo las palabras de un rector de Harvard, Derek Bork, que decía, si usted cree que la educación es cara, haga el cálculo de cuánto le ha costado la ignorancia y cuánto nos ha costado nosotros desconocer y no ser educados para incorporarnos no solamente en un mercado laboral, sino para ser ciudadanos y ser ciudadanos íntegros, y ser ciudadanos íntegros no se relaciona solamente con un asunto de relacionarnos bien entre nosotros, es relacionarnos bien con ese entorno del que nosotros somos parte. Entonces, esa, digamos, dimensión de la educación como herramienta cultural nos puede ayudar a cambiar realmente lo que estamos haciendo. Hay unas hojas de ruta muy claras a nivel global también, la Agenda de Desarrollo Sostenible lo menciona en el ODS 4, si nosotros no cambiamos esa cultura, si nosotros no cambiamos nuestras convicciones, no vamos a poder solucionar este problema a largo plazo y van a ser años, baños de agua tibia. También abrir un poquito más la mente a otro tipo de políticas públicas. Yo creo que el acercamiento que se necesita dar entre la academia y los tomadores de decisiones no es solamente con respecto a soluciones técnicas, es también a nuevas formas de gobernanza que las humanidades nos dicen tanto. Dejamos muchas veces atrás las humanidades y deberíamos haber escuchado acá también la intervención de alguien que nos pueda hablar con mucha más propiedad pues, de estos temas. Hay unos par de recomendaciones que yo quisiera hacer de un premio Nobel, Richard Thaler, donde habla desde la economía del comportamiento, de la economía comportamental, cómo podemos diseñar mejores políticas públicas, porque necesitamos en realidad convencer a las personas de hacer este cambio lo más pronto posible. Yo me permito traer esto con la autoridad moral de que no soy católico, entonces es fácil traer a colación algo del Papa Francisco, respetando el Estado laico pues, en el que estamos, pero esta publicación o esta carta encíclica, no la llamamos publicación, esta carta encíclica del Papa Francisco en el 2015 fue un llamado a toda la humanidad y me parece interesante también porque hace el llamado no desde una parte técnica únicamente, sino desde una parte puede ser religiosa, espiritual, se puede entender como quiera, pero que hace unos llamados muy importantes, ¿cierto? Y es que si esa técnica, como dice ahí, desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Eso es una discusión ética, es un imperativo ético solucionar este problema. La técnica separada de la ética no va a ser capaz de autolimitar ese poder. Y tiene algo que yo creo que también vale la pena mencionar acá, que recordé luego, y es que él señala que los diseños políticos con los que contamos no suelen tener la amplitud de mira que necesitamos. Y hace una pregunta que yo quiero interpelar para todas las personas que están acá, todos los que estamos acá, sobre todo quienes más posibilidades de incidencia tienen. Él dice, ¿para qué preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Finalmente, 3 conclusiones entonces. Este problema de la calidad del aire tiene una dimensión ética que hay que atender con urgencia. Hay que entender que podemos estar mejorando, que lo hemos hecho, pero todavía estar lejos de esos propósitos, ¿cierto? Hay un libro muy interesante que se llama Factfulness, donde esto se puede ver con mucha claridad, y este es nuestro caso. Reconocer que hemos mejorado no puede ser algo para que nosotros caigamos en la autocomplacencia y paremos ahí, hay que hacer mucho más y hay que abordar de manera decidida este problema de la calidad del aire porque trae beneficios colaterales muy importantes en cuanto a la reducción de ruido, en cuanto al cambio climático, en cuanto a tener una ciudad más caminable, más verde. Si tenemos una ciudad más caminable nos apropiamos más de ella y si nos apropiamos más de ella pues va a ser muy difícil que la dejemos caer en esta trayectoria insostenible en la que estamos. Muchas gracias. Alejandro, usted muchas gracias.
Eh,